comunicación que se publicó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los espacios de la CTA Autónoma, una denuncia concreta por el sistema de contratación de las empresas de telecomunicación, porque ha habido, por un lado, una muerte, un trabajador que cayó desde 11 metros de altura en la ciudad de La Plata, otro caso de un trabajador en Tandil, otro caso de muerte en Mar del Plata, y seguramente si investigáramos encontraríamos más casos de este tipo. Para hablar de esta cuestión, en línea está Jorge Castro, secretario general del gremio que nuclea a los trabajadores del sector de las empresas de telecomunicación. ¿Cómo está, Jorge? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Qué panorama, ¿no? Que estábamos mencionando, pues esta información nos la enviaba el propio gremio. Y la realidad, también traerles una mala noticia hoy de vuelta en el día de ayer a todo este listado de compañeros que ustedes acaban de nombrar recién, se le suma la muerte de otro trabajador más que se cayó una antena acá en la localidad de Jahuel, acá en Buenos Aires, al lado del aeropuerto de Ezeiza, y en lo cual también hay otro compañero de gravedad que en la actualidad se encuentra internado. O sea, nos estamos encontrando con este panorama con 3 muertos en 15 días y tenemos un trabajador que se salvó de milagro, que fue el de Tandil, que salió también en todos los medios nacionales, que el poste se le cae encima, y un trabajador que está internado en estado de gravedad. Este accidente fue en el día de ayer. O sea, a esa velocidad venimos con todo esto que, bueno, desde nuestra organización sindical, desde Huetel, venimos denunciando, no desde ahora, sino hace muchos años, el tema del sistema de contratación que tiene tanto Movistar, Telefónica como Telecom, o Claro. Es un sistema que lo han profundizado de una manera de que hoy se está llevando la vida de los compañeros y a unas cifras de ver cosas que nos sorprenden, ¿no? Porque en 15 días que hayan 3 muertes, uno se haya salvado del milagro y tenemos un compañero también peleando por la vida, y estamos hablando en diferentes lugares del país, ¿no? Entonces, claramente que hay una escalada muy grande que se está profundizando sobre los trabajadores, y bueno, todo esto tiene que ver mucho con estas políticas neoliberales, ¿no?, que se están buscando. Bueno, hagamos un anclaje ahí, ¿no?, que me parece muy importante lo que usted está diciendo. Al tercerizar, muchas empresas con esto también eliminan o tratan de dejar atrás la responsabilidad sobre el trabajo concreto. Ahora, las tercerizadas no deben estar cumpliendo con ninguna de las normas de seguridad de un trabajo tan peligroso como es el de antenista. Yo lo voy a explicar de una manera muy sencilla, como para que se pueda lograr entender el tema de la terciarización. En este caso, en las telecomunicaciones, nosotros tenemos, vamos a poner un ejemplo de la empresa Movistar, subcontrata a una empresa. Esa subcontrata contrata a otra empresa. Entonces, si yo de repente Movistar le pago 100 a la empresa que me subcontrata por los trabajos, la empresa que subcontrata a la tercera ya le sacó el 40%. Y ese con ese 60 que le quedó, de ahí agarra su ganancia y después de ahí paga el trabajador. Entonces imaginémonos que ya esa tercera está obligado a precarizar, está obligado a no dar los cursos de capacitación que le corresponden a los compañeros, porque si uno hace laburo de riesgos, laburos que todos sabemos, las nuevas tecnologías, como viene avanzando, si nosotros no preparamos a las trabajadoras y trabajadores para utilizar las nuevas tecnologías o explicar los riesgos que se corren, ¿no?, trabajando a 11 metros de altura, en muchos casos también nos pasa la red de electricidad en el medio, cómo se identifican los cables, un montón de cosas, o en el caso ahora también se están cayendo los postes, pues se están pudriendo los postes por falta de inversión de las multinacionales, están todos los planteles, no digo todos, pero en una sí preocupante el número de cantidad de postes podridos que hay, ¿no? Se están cayendo, y bueno, los compañeros son quienes escalan esos postes para poder ir a brindar el servicio a los usuarios. Entonces la realidad, el problema que tenemos ahí es un problema casualmente de precarización total
hacia esos compañeros que hoy o que los usuarios reciben cuando le van a hacer una reparación a su casa. Y hablemos lo que son todos los elementos de bioseguridad. Entonces, ahí tenemos el problema. El problema es el nivel de, primero, bueno, el sistema que tiene, que para mí es un sistema perverso, el tema de la terciarización en trabajadores que hace 20 años son terciarizados. O sea, ese trabajador tiene que ser un trabajador de planta permanente. Porque siempre la terciarización mayormente se terciariza cuando son trabajos temporarios, no trabajos en la eternidad. Pero bueno, es una discusión grande y bueno, y este modelo digamos de terciarización también genera fragmentación entre los trabajadores, no hay unidad porque los de planta son de planta, el terciarizado, el segundo, el tercero, bueno, claro. Hay toda una cuestión, el sistema perverso de contratación están terminando hoy con el nivel de las muertes. Y hoy por hoy yo sí quiero remarcar algo que lo he dicho en varias notas, que mi punto de vista es que los trabajadores, el gran problema que están sufriendo hoy es psicológico, porque las empresas les exigen a los trabajadores una X cantidad de producción diaria y si ese técnico no llega a producir esa producción que ellos les piden, le hacen un balance mensual, si no llegaste a tu objetivo, estás despedido. Entonces, digo que esto es un problema psicológico muy grande hacia los trabajadores, porque obviamente que un trabajador con tal de poder hacer esa instalación, se va a subir a un poste podrido, doblado, claro. Porque la empresa se lo está exigiendo. Lo que no sale hoy es públicamente y nadie sale a hacerse cargo de lo que están haciendo con los trabajadores. Ahora, una pregunta ahí, sí. Jorge, que me parece importante. Por ejemplo, hay legislaciones provinciales del trabajo, en el caso de Misiones es así, que le otorga a una secretaría o a un ministerio, depende de cómo se denomine, poder de policía y al mismo tiempo adhiere o no adhiere a la legislación nacional del trabajo. ¿Qué pasa con esos organismos que tendrían que estar haciendo inspecciones y viendo si se cumple o no con las normas de higiene y seguridad en cada uno de estos lugares de trabajo? ¿Utilizan ese poder de policía que de hecho tienen estos organismos públicos? Bien, en la realidad, en el mundo de las telecomunicaciones, nos vamos a encontrar con, digamos, cuando hablamos en la representación de los trabajadores, ¿sí? Porque nosotros no podemos tampoco hacer que los trabajadores, los compañeros, se hagan cargo de todo, porque para eso, como estás planteando vos, hay organismos que se tienen que cargar de hacer ciertas cosas. Hay una fragmentación muy grande en la cantidad de organizaciones sindicales que hay en diferentes puntos de la Argentina. Entonces, no todos son representados, no es que hay un solo sindicato que los representa a todos. Y la realidad es que está todo muy tranquilo en el tema de la representación de los compañeros, en levantar la voz y en hacer ciertas denuncias para que ciertos, como planteas vos, organismos puedan funcionar y meterse en esto tan delicado que está pasando. Y después la otra, yo quiero decir también plantearlo, que tanto estas empresas multinacionales manejan un poder muy grande dentro de nuestro país. No nos olvidemos que estamos hablando de las empresas que manejan todo lo que son las pautas, lo que son las publicidades, los teléfonos, las redes, o sea, y entonces hay mucho canje en todo lo que es en los medios, y bueno, y más allá de eso también. Entonces digo, no es tan sencillo denunciar a este tipo de empresas. Y aparte que la realidad, arrancando en lo privado, el responsable número uno es la multinacional, porque esta cadena de contratación no es que las desliga a la multinacional la responsabilidad sobre la muerte del trabajador. La cadena sabemos que retrocede para atrás muy rápido. Cuando uno se presenta al domicilio, lo que dice es el nombre de la empresa que está haciendo hacer la instalación, ¿se entiende? Después, el sistema de este esquema de terciarización, de cómo se genera esta fragmentación interna, no tiene nada que ver con la realidad hacia los usuarios. Por eso que acá los responsables de todo esto son las multinacionales. Y en el tema del Estado, al Estado, nosotros cuando tenemos accidentados, obviamente que informamos al Estado, pero por eso yo digo que necesitamos un Estado fuerte, para que pueda controlar todo ese tipo de cosas, pero también necesitamos que las organizaciones se metan de lleno a terminar con todo esto y hacer un trabajo en conjunto, privado y el Estado, ¿se entiende? Porque también el Estado, si nadie va y denuncia, el Estado
no sabe lo que está pasando en ciertos lugares. Entonces me parece que acá hay un trabajo que hay que hacerlo organizaciones sindicales con el sector privado y el Estado. Y yo apuesto que haya un Estado presente, un Estado fuerte, que pueda controlar todo este tipo de cosas que están pasando, porque la realidad vamos a seguir enterrando trabajadores. Tal cual. Jorge, lo saludamos y le agradecemos mucho la atención que nos ha brindado. Por favor, y bueno, gracias por el llamado. Hasta luego. Jorge Castro es titular de la Unión de Empleados de los Servicios Telefónicos, estamos hablando de la telefonía móvil, es un sindicato que está dentro de la CTA Autónoma, y la denuncia que hizo hace algunos días de una secuencia horrorosa de muertes muy seguidas, ¿no? En menos de una semana se han perdido 4 vidas y hay un trabajador que está gravísimo, que es uno que cayó de una antena muy alta en Tandil. Y esto tiene que ver con las formas de tercerización, precarización del trabajo en el sector, bueno, que hay que de algún modo revertir, ¿no? Porque está costando vidas.